Estamos a las 8 de la mañana con 33 minutos saludando a uno de nuestros estelares. ¿Cómo está don Francisco Iveta? Good morning. Ahí lo vemos que está... Oiga, ¿está listo ya o no? Me pillaron con los audífonos, pero ya estamos listos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, viendo lo que está, bueno, la gente que no nos ve, sino que nos escucha solamente, no ve a Francisco Iveta, que está en el balcón otra vez, ¿ah? Parece que estamos con fresco en la mañana, ¿o no? Sí. No, hoy día está, pero hoy día hay sol, ¿ah? Las otras mañanas había amanecido cubierto completo. Sí, hubo bastante neblina en algunas partes del Gran Concepción hoy por la mañana, pero ya está disipando y hoy día, Francisco, tendremos una jornada de harto calor, la máxima... 25 grados es lo que se espera que marquen los termómetros en Concepción. Bueno, ya tendremos al otro estelar, que hoy día jueves le toca a Gastón Saavedra, está por ahí seguramente viajando para conectarse con nosotros. Álvaro, yo no quiero dejar pasar la sabiduría de nuestros auditores, sí. porque quiero recordar las palabras de Enrique Soto, que dijo que las vacaciones te habían hecho muy bien, con otras palabras. ¿Por qué, oiga? Dijo que había llegado sanito. Había llegado sanito, sí. Es que bueno, uno se dedica al, ¿cómo se llama? A la sibarita, come como bestia, pues eso es así. Pero las vacaciones son para eso, ¿no? Claro, ahora hay que ponerse en línea. ¿Sabes lo que pasa? Que nuestro auditor Enrique Soto, que además es un próspero empresario de la belleza, a lo mejor por ahí está su preocupación. Él se dedica a entregarle belleza fundamentalmente a las mujeres y también una cantidad importante de hombres. De veras que él tiene un spa maravilloso. Sí, Spa Manos y Pies, que está ahí en Víctor Lamas. Y además, Francisco, vamos a ocupar estos 2 segundos para decir que Enrique Nicolás es un consumado hombre del trote. El otro día en la mañana, estando de vacaciones, estuve por ahí haciendo unos exámenes y lo vi trotando, y a pesar que es un hombre que ha pasado la cincuentena, parecía una gacela como trotaba. Una cosa impresionante. Bueno, así la gente que puede nomás, pues la gente que puede trotar. Claro. Sí. Don Francisco, ¿cómo estamos con el anuncio presidencial de ayer respecto de la reforma previsional? Es una reforma, vamos a repetir lo que plantea hoy día nuestro especialista José Navarrete de la Universidad Andrés Bello. Que decía él más bien que era reiterar lo que ya había presentado y que había solamente algunos pequeños énfasis, y dentro de eso estaba el tema de que se había definido que el 50% del 6% adicional iba a ser para cuentas individuales. Que esa es la gran diferencia que hay con la oposición, porque tú sabes que ayer ya se aprobó la idea de legislar. El presidente no le puso discusión inmediata, sino que le puso urgencia, pero el presidente se inclina definitivamente porque este 6% adicional se divida en mitades, uno para la cuenta individual, otro para el ahorro colectivo. Francisco, ya saludamos de pasada a Gastón Saavedra. ¿Cómo está, diputado? Good morning para usted. Good morning, mister. Ahí me recuerda cuando se paraba en el colegio. Oiga, ya cortemos el chacoteo, estamos puros, me están tratando de guatón aquí, diputado, estoy siendo víctima de un, ¿cómo se llama? Bullying, ciberbullying o bullying radial, pero no importa, yo aguanto todo. Dale, Pancho, con tu análisis. Oye, mira, con respecto a la propuesta del presidente, obviamente a uno le gustaría que incluyeran más cosas y que se incluyera, en definitiva, una solución que sea definitiva para el tema de las pensiones, porque quedan cosas en el aire como la edad de jubilación, quedan cosas en el aire como el porcentaje del sueldo que se va a la cotización, pero entendemos que no todas se puede hacer en este minuto. Hoy día estamos discutiendo una reforma de pensiones con una crisis económica muy grave en nuestro país, y eso obviamente hace que no se pueda lograr todo lo que nos gustaría que se logre. Yo quiero destacar sí que algo es una medida muy de acuerdo con lo que al menos nuestro partido piensa y gran parte de la centro-derecha también, en que la cotización vaya al bolsillo propio, al bolsillo de cada uno de los cotizantes, porque es el esfuerzo del trabajo de cada una de las personas, digamos. 3 y 3, yo creo que es una decisión salomónica. Es como para tratar de acercar posiciones, dices tú, Francisco. Exactamente, o sea, nosotros porque se entiende que en esto hay que conversarlo, digamos, y que hay que llegar a acuerdos. No se trata de imponer porque no sería una reforma sostenible en el tiempo. Por eso, solo en ese sentido, entendiendo en que hay que conversar las cosas y llegar a acuerdos, yo creo que es una decisión de un 3 ya es lo que en este minuto podría pasar, digamos.
Oye, bueno, insisto, nos gustaría sí que fuera todo el aporte individual a las cuentas personales, digamos. Bueno, ambos son especialistas, Francisco en su condición de ingeniero comercial y Gastón, que durante mucho tiempo ha estado ocupado de este tema de la reforma previsional, tiene algunas iniciativas en ese sentido. ¿Ves alguna posibilidad, Gastón Saavedra, de que efectivamente se llegue a un acuerdo en circunstancias que hay puntos que no son tocados? Por ejemplo, el sistema de las AFP, yo lo planteaba en la mañana, se mantiene, es decir, la consigna no más AFP, que fue lo que puso en primera plana del interés nacional, las grandes movilizaciones, no logra su objetivo. No más AFP fracasó, por lo menos desde el punto de vista presidencial, el sistema se mantiene. Y segundo, hay una diferencia que tiene que ver con la distribución de este 6% de cotización adicional. La oposición dice el 6% completo para el ahorro colectivo, el gobierno dice 3 y 3. ¿Cómo lo ves, Gastón Saavedra? No. Mira, yo tengo primero una diferencia con Francisco. Esto no va a los bolsillos de cada uno de los cotizantes. Esto va a los bolsillos de los dueños de la AFP. O sea, eso hay que ser categórico. Los 3 puntos que está traspasando el gobierno y su iniciativa, te reitero, si no, mira lo que ha costado en todo este tiempo poder ayudar a las familias chilenas con los retiros sucesivos de los 10%. Entonces ahí ha quedado muy de manifiesto de quiénes los recursos que están en la AFP, claramente, ¿ya? Entonces, esto no va a los bolsillos de cada uno de los que aportan. Entonces, ¿de qué se trata? De crear seguridad social en el país. Y eso el presidente, al dividir en 3 y 3, lo único que hace es consolidar el mismo sistema que tenemos hoy día en el país, que es un sistema privado de pensiones con ganancias privadas y con pensiones menores, si eso es lo que ocurre. Entonces, no se cumple, por otra parte, la promesa que había trascendido, que iban a haber 2 puntos más para llegar a los 18 que proponen los organismos internacionales como la OECD. Tampoco se llega a eso. Entonces, el corazón de la reforma, que es crear un sistema que sea fundado en la seguridad social, eso está lejos aún. Y eso es lo que nos diferencia y esa va a ser la discusión. Vamos a ver cuánto nos aproximamos a la creación de ese pilar de seguridad social que hoy día no está. Está bien. Incluso hay que revisar cuál es el proyecto en el pilar solidario para saber en definitiva qué es lo que viene, porque la focalización también que dice que aumenta del 60 al 80%, pero me gustaría leer el texto, porque el presidente nos acostumbra a enviarnos mensajes públicos, pero después cuando uno estudia lo que viene, la verdad es que dista mucho de la realidad. Entonces, yo quiero ser prudente para esperar en esto del pilar solidario, que es otra parte de las reformas, porque se trata de mejorar las pensiones asistenciales, que hoy día son bajas, y que nosotros también tenemos una posición ahí, que estas no queden por debajo, decimos nosotros, de la línea de superación de la pobreza. Entonces, eso es el esfuerzo que vamos a tener que hacer como país, y esto está añadido a otra cosa: ¿de dónde sacamos ingresos para esto? Entonces ahí viene la otra discusión, que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con las reformas tributarias que el país tiene que tener direccionadas a hacer caja para poder entonces sustentar un sistema de pensiones que ayude tomemos el 80% más pobre del país como universo. Antes de entregarte la palabra, Joyce, una noticia. Hay una situación de emergencia que está siendo atendida por bomberos de Concepción, que se declaró hace muy poco en O'Higgins con la avenida Roosevelt, de la que nos cuenta un auditor a nuestro WhatsApp, que es el más 569-6489-6709. Hay un escape de gas en O'Higgins, esquina de Roosevelt, y bomberos ya está en el lugar. Vamos a ver cuál es la magnitud de esta emergencia, respecto de la que no tenemos más antecedentes. También la consigna la comunidad de emergencia ICE Biobío. Bueno, yo lo que iba a preguntar es que ha habido estos anuncios. Efectivamente dice dentro de los componentes que las pensiones básicas solidarias no bajarían de la línea de la pobreza. Y además que las personas que tienen cotizaciones de 30 años o más tendrían asegurada una pensión equivalente al salario mínimo. Pero estos días también ha habido anuncio y de hecho tú impulsas Gastón Saavedra como diputado, impulsa el retiro o el proyecto de ley de reforma constitucional del retiro, de un tercer retiro del 10%. ¿Este anuncio del presidente frenaría la tramitación de este tercer retiro?
No, no, porque lo otro es la reforma previsional que estamos discutiendo, y esto del tercer retiro tiene que ver con otras cosas, tiene que ver cómo ayudamos a resolver un problema de la crisis económica en que están envueltas las familias chilenas a partir de la crisis sanitaria. Entonces, es eso el punto. Ahora sí, el gobierno está allá. No van hacia lo mismo en el fondo, son cosas diferentes. Cosas distintas y que tienen que ver con la coyuntura que está viviendo el país respecto de el actual escenario socioeconómico que viven las familias chilenas, para precisarlo mejor, que producto de la pandemia va a pasar un buen tiempo más allá que se haya avanzado en la vacunación, pero los rebrotes que estamos viendo, el descontrol que hay de la pandemia, hace que tú tengas que tomar medidas durísimas como las que se están estudiando para Concepción, Talcahuano, y como las que ya se aplicaron en Coronel Lota y Contulmo. Entonces vas a tener la gente en sus casas y vas a seguir generando el problema de desempleo, y la velocidad con que se recupera la economía tampoco es la que se esperaba. Entonces de ahí es que hay que tomar otra medida, y por eso es que hemos planteado lo del 10% como tercer retiro, incluyendo la gente que está en rentas vitalicias, que ha sido también una de las demandas nacionales que esperamos sean escuchadas. Ya se dio el primer paso, la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto, y esperamos que lo trate y lo resuelva en primera instancia la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y de ahí pasa a la sala. Antes de entregarle la palabra a Pancho, me gustaría que profundizara en esto que le hubiera gustado a la UDI que se hubiera incluido en la reforma, que no se incluyó. Me gustaría preguntarte, Gastón, ¿qué pasa con el diputado y la vaca? Que de acuerdo al ¿cómo se llama? A las conversaciones, las negociaciones al interior de la oposición, le correspondería la presidencia de la Comisión de Constitución, por lo tanto sería un protagonista de esta tramitación de la reforma constitucional. ¿Cuándo se resuelve eso? Porque ya renunció el diputado Walker, entonces tiene que haber presidente. Así es, mira, a ver, esto tiene varias etapas, es una obra de teatro con varias escenas. Ayer a la hora del almuerzo, en que las bancadas nos juntamos como bancada socialista, y ya elegimos el candidato del Partido Socialista, porque le corresponde al Partido Socialista dirigir esta comisión, y él va a ser el diputado de la zona de Valdivia, Marco Ilavaca, el que nos va a representar como fuerza política. Y el próximo martes se junta la comisión, ahí ya se oficializa definitivamente, o sea, tiene que aceptarse la renuncia, tiene que votarse esto por parte de la comisión. Si es que ahí está la voluntad política, se podría producir el cambio ahí, si no el próximo martes, o sea, el martes subsiguiente, no sé qué número es, pero 8, 9, 10, el 16, entonces tendríamos que tener ya nuevo presidente. Si es que se hace protocolarmente, pero si hay voluntad política, se produce la aceptación de la renuncia del diputado Walker, y en ese mismo momento el otro acto sería hacer la elección y la asunción de Marco Ilavaca como presidente de la comisión. Gracias, diputado. Francisco Ivieta, la radio cooperativa en su portal cooperativa.cl publica: última oferta, Piñera decide llegar a puerto o naufragar con su reforma de pensiones. A tu juicio, ¿cuáles debieran ser aquellas medidas que el presidente no anunció y que a la UDI le hubiera gustado que formaran parte de este remake de la reforma, porque está hace un año en el Congreso, en el Senado? Entonces, ¿qué faltó? Es un relanzamiento. Francisco Ivieta, sí, un relanzamiento. Muy breve, yo creo que faltó el tema de la edad de jubilación, el tema de subir un poco la cotización, como dice Gastón, a lo recomendado por la OCDE, y incentivar aún más el ahorro personal. Nos parece muy bien el incentivo que haya a los 30 años de cotización. Eso quizás habría que reforzarlo un poco más, porque la idea es que las personas se motiven a poder pensar en la vejez. Pero yo no quiero dejar pasar el tema anterior, porque hay dos cosas muy, muy relevantes que le quiero preguntar a Gastón. Se eligió dentro del Partido Socialista al diputado Ilavaca para presidir la comisión, pero Pamela Giles va a dar su voto, ¿no? Porque yo creo que ahí está muy al borde la posibilidad de la elección del socialista. Eso es una cosa, y lo otro, con respecto al tercer retiro, a mí me pasa lo siguiente. Ya a la gente más vulnerable no le queda plata en la AFP. Entonces, este tercer retiro, ¿beneficia a quién? ¿Beneficia a los que más tienen? Porque efectivamente, en los dos retiros anteriores, los más vulnerables han podido sacar todo lo que tenían en su cuenta de AFP.
Entonces yo me imagino que al presentar este al presentar este proyecto, ustedes tienen la información de qué tramos de ingresos son los que hoy día van a poder sacar el 10%, el tercer 10%, y si efectivamente eso se condice con que las personas que lo van a poder hacer son las que lo están pasando mal en esta crisis o no. Diputado Saavedra. Mire, ya, las dos cosas. Primero, nosotros hicimos esta selección porque tenemos dos representantes en esa comisión, que el otro el diputado Leo Soto, entonces teníamos que resolver porque no podíamos presentar dos candidatos. Entonces se eligió al diputado Marco Ilavaca en una discusión interna. Fraternal, me imagino. No, muy fraternal, en serio. Sé que fue... No. Con mucha bien. madurez, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. No hubo nada de las cosas típicas que los socialistas tenemos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Las cosas Lo que pasa es que típicas. nosotros estamos acostumbrados aquí a las pesadeces de Enrique Nostroza, entonces por eso yo también te tiro ahí una broma, digamos. Pero ¿no? es que Oiga, Enrique pero si no- el problema no es la vaca o Soto, el problema es la Pamela Giles. Si ese es el Sí, problema. No sé, allá va el diputado Saavedra, allá va. Es que Nostroza es vaya mi saludo muy afectuoso y fraterno. Oye, Sí. esta semana Nostroza estuvo muy, muy bueno para la talla, hay que decirlo. Sí. Bueno, ¿Y Boston? eso es realmente encomiable. Bueno, siga, vamos no nos desviemos del tema, Usted me diputado. saca Sí. de la discusión Sí. y Nostroza, ¿qué tiene que ver Nostroza acá? Nada que ver. No, era Giles, Giles, diputado. Pamela Giles. Déjelo dormir tranquilo hasta ahora. Mire, quiero decir lo siguiente, que Pamela Giles efectivamente está disponible para efectivamente asegurar que el cambio se dé y haya tranquilidad y serenidad en esto. Evidentemente ella puso algunas condiciones como estas que mencioné anterior, o sea, que se vayan cumpliendo todos los procesos, que efectivamente se observe el reglamento y no solo se observe, sino que se lleve a cabo. Eso significa que ahora tiene que el próximo martes aceptarse la renuncia y la votación sería el martes subsiguiente. Y eso dilata las cosas, pero bueno, son las condiciones que hay y yo creo que van a estar efectivamente todos los votos, está conversado y simplemente hay que cumplir con el protocolo que dilata un poco, pero bueno, hay que aceptar las condiciones. Y la otra pregunta. Eso es. Sí. Y la otra pregunta era de cuánta plata queda. Sí. Mira, si uno hace el análisis, los 10%, el primer 10% efectivamente tuvo universalidad porque todos tenían un poquito, aunque fuera en la cuenta. Pero eso habla claramente que el sistema que está relacionado intrínsecamente a lo que paga el mercado del trabajo, evidentemente hay gente que tiene poca plata. Y hay otros que dejaron de cotizar, que esa es la realidad del país, y prefieren trabajar en negro, sin seguridad social, sin derechos sociales imponiendo. Eso es la realidad. ¿Por qué? Porque en Chile el mercado del trabajo paga poco. Entonces la gente prefiere tener toda su platita para poder pasar el mes. Y esa es una realidad que tenemos que enfrentar y que hay que resolver en Chile. Los ingresos producto del trabajo. Lo segundo es que el segundo 10% permitió que ya otros, porque en el primer retiro ya hubo gente que quedó sin plata. Entonces eso habla a las claras que hay una situación anómala que hay que resolver. Y el segundo 10% dejó otro grupo de personas que tenían poca plata también sin recursos. Y el tercero, lo que busca es resolver, esto no es como dijo el presidente, que esto es para los más ricos. No, presidente, es para la clase media, para las personas de clase media que tienen recursos aún en la AFP, pero que la están pasando mal, están desempleados, son profesionales jóvenes, que no los cubre todos estos IFE y recursos que se disponen del Estado, que están hiperfocalizados, pero que deja afuera gente que de verdad la está pasando mal, que no tiene trabajo, que pertenecen a la economía informal y que tampoco están trabajando. Entonces, porque son trabajadores independientes, entonces lejos de las cotizaciones. Por eso es que buscamos este 10% en aras de que el gobierno no ha hecho el esfuerzo por crear lo que en algún minuto le propusimos, que era un ingreso mínimo mensual garantizado para resolver este problema. Yo me imagino que existe un número de personas, y ustedes lo deben conocer si presentaron el proyecto, que va a retirar todo y va a quedar sin nada en este tercer retiro. Ese número de personas, ¿cuánto es? No es poco, no tengo el número exacto, pero eso va a pasar porque hay gente que efectivamente tenía poca plata. Así, cuando nosotros decimos que la esperanza en tener una pensión adecuada, decente en el futuro, esa no está presente para, qué sé yo, 5 millones de... ¿cuánto?
de 5, por lo menos 2,5 o 3 millones de chilenos, la expectativa de tener una mejor pensión en Chile, esa no existe. Entonces esa es la realidad y eso se refleja en tu favor. Bueno, y así pasó el tiempo. ¿Algo más que agregar, Francisco? Sí, yo quiero terminar con una reflexión pequeña, porque hace un par de semanas estuvo entrevistado en este programa Humberto Miguel Cerda, de Hacen Bio Bio. Así es. Y Humberto decía que está costando muchísimo que la gente suspendida laboralmente vuelva a los trabajos por dos motivos. No porque no quieren, sino porque en el fondo están recibiendo parte de su sueldo, pero además están haciendo trabajos por fuera, como lo decía el diputado Saavedra, en negro, que no están cotizando, y así se están haciendo, muchos de ellos, más lucas de las que recibían en su trabajo inicial, por lo tanto no tienen ningún incentivo a volver a trabajar y volver a cotizar como estaba pasando. Entonces, si seguimos potenciando o si seguimos extendiendo beneficios que apuntan a que la gente no quiera volver a sus trabajos formales, bueno, resulta que las cotizaciones tampoco van a mejorar porque no vamos a estar propiciando la vuelta al trabajo formal. Y ese es un tema que no es muy popular decirlo, pero que sí es responsable hacerse cargo. Porque si la gente no vuelve a sus trabajos, no cotiza para su jubilación. Entonces, el problema es un círculo vicioso. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo seguimos con estas medidas que apuntan a una visión de corto plazo? En un minuto, diputado Saavedra, una reflexión respecto a lo que plantea Francisco, que es la verdad parte de la realidad. Es así. Sí, es parte de la realidad, pero también la realidad indica que tenemos una crisis sanitaria que se nos está escapando de las manos y frente a eso se toman medidas. Y esas medidas atentan contra el virtuoso círculo de generar empleo estable. Entonces la ciudadanía está a la búsqueda porque sus ingresos son bajos, porque la verdad es que cuando la respuesta es esta: cuando hay gente que se acoge a la ley de protección del empleo, son sus fondos, son lo que ha ido cotizando para el subsidio de cesantía. Exacto. Entonces, esos recursos también van decreciendo en el tiempo, si eso es lo que le faltó a mi amigo Miguel, es decir, cuando tú ingresas, el primer mes tiene un monto, el segundo va decreciendo en el tiempo. Entonces, ¿qué familia se va a mantener en el tiempo con ese fondo? Tiene que buscarle la vuelta a la rueda, tiene que buscar otro empleo y de verdad también leamos lo que está diciendo el mismo INE, pues tomemos como dato oficial, se ha incrementado el desempleo, no ha reducido, entonces eso significa que hay una falta de puestos de trabajo. Ahora, el problema está en que mientras tengamos esta crisis sanitaria, la situación se va a mantener. Lo que tenemos que abocarnos todos es a encontrarle una solución a la crisis sanitaria lo antes posible, con medidas que sean pertinentes, apropiadas y en tiempo y forma, cosa que también le hemos errado ahí y eso deriva, ¿cierto?, en problemas en el empleo. Bueno, la reflexión de todos los días de nuestros estelares es una buena costumbre. Estamos todos los días con esta discusión republicana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en Buena Costumbre, y los días jueves con la presencia del diputado PS Gastón Saavedra, Chandía, y también con el representante de la Unión Demócrata Independiente, ingeniero comercial, también candidato a concejal, Francisco Ibieta. A ambos muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Gastón. Buenos días, que tengan buen jueves.